soy, por tu sangre tengo vida, oh aleluya, vivo estoy. Eres bienvenido aquí, la casa es tuya, ven a habitar, me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, cae tu palabra, haz llover, te queremos oír, te queremos oír. Esa casa es tu casa, disponemos todo para ti, Jesús. Esa casa es tu casa, disponemos todo para ti, Jesús.
Abundante gracia sea el día de hoy sobre cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a nuestra señal en vivo de Congregación Cristiana Casa de Pan. Desde aquí, desde Placilla, Curauma, Valparaíso, Chile, les habla el pastor Manuel Mora, dándole las más cordiales bienvenidas a esta conexión, donde cada miércoles y cada domingo nos estamos dando cita. Sea bienvenido en esta hora. Es un gozo, como cada semana, estar conectados a la palabra del Señor, aquella que nos enseña cada día y nos edifica. Damos gracias al Padre por este tiempo, porque ha sido un tiempo muy vivificador. Hemos vivido experiencias que no estaban contempladas en nuestra vida, pero honramos al Padre porque Él nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha mantenido fieles a su palabra, fieles a la familia del Padre, fieles a la familia de Dios y por sobre todas las cosas, rogando en todo tiempo por la iglesia de la ciudad, de la región, de nuestro país y del mundo entero, de todos aquellos que a pesar de todas las limitaciones continúan en su ejercicio ministerial. Y también dar gracias a Dios a todos aquellos que son hijos de cada casa, aquellos que son hijos de cada casa de fe. Gracias damos al Padre por toda su fidelidad, por aquello que usted, de lo cual ha sido instrumento en bendecir, en sostener y sacar adelante aquellos ministerios a los cuales usted también pertenece, a esas casas de fe, como esta Casa de Fe, Congregación Cristiana, Casa de Pan. El día de hoy vamos una vez más a estar a los pies de la palabra. Acompáñenos a orar. Como usted sabe, cada semana nosotros, al exponer las Escrituras, para nosotros es imperioso, indispensable, no puede faltar nuestra oración para que nuestro Padre, con su Espíritu de gracia, derrame esa revelación y ese toque sobrenatural sobre lo que queremos compartir el día de hoy. Acompáñeme a la oración. Padre, nosotros te damos gracias en este día, te alabamos. Te damos a ti, Señor, todo nuestro reconocimiento. Estamos tan agradecidos, Señor, por tu gracia protectora, por tu poder corrector en nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra que nos disciplina, por tu presencia, Señor, que nos mantiene cada día más y más excitantes, Señor, a esperar todo aquello, Señor, que sucederá por causa de tu paternidad. Señor, estamos expectantes de lo que tú puedas hacer cada día, Señor, el cual vamos enfrentando y siempre lo hacemos con la confianza de que tú estarás en todo tiempo guardando tu iglesia, tu casa, tu familia. Señor, acompáñanos en la exhortación, Señor, de esta hora, Padre. Nosotros bendecimos a todos los que ya se han conectado a esta señal. Señor, le damos la bienvenida y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hermosee y llene ese lugar donde están tus hijos en esta hora. Padre, gracias porque tú también aquí estás en medio nuestro, guardándonos, guiándonos, Señor, filtrando cada palabra, Señor, analizando cada exhortación, cada inspiración. Señor, nos rendimos a tu dirección, porque si hay algo que deseamos es expresar el mensaje con el más alto nivel de pureza, Señor, con el más alto nivel de integridad, para que en todo tú seas glorificado y nosotros seamos edificados para gloria de Dios el Padre. Te honramos y te bendecimos en esta hora, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, amados, el día de hoy sea bendecido, sea grandemente bendecido, que la gracia del Padre el día de hoy puede estar junto a usted y toda su familia. Usted que ya está allí acomodado en la intimidad de su hogar, usted que ya está preparado para la palabra. Yo le bendigo desde este lugar y ruego al cielo, ruego al Padre eterno, por medio de su Espíritu Santo, que pueda traer por sobre todas las cosas un espíritu dispuesto, un corazón disponible, una vida totalmente rendida ante la instrucción de la palabra. Amado, Dios nos ha dado
muestras de su gran amor y no podemos dudar de que Él nos ama grandemente. Lo hemos comprobado en estos casi 120 días que llevamos de estar en una situación de emergencia máxima. Son casi 120 días que hemos visto la mano de Dios y hemos visto su poder actuar, hemos visto su gracia a nuestro lado, junto a nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra casa, junto al trabajo de cada uno de aquellos que tienen que enfrentar cada día. Gracias damos al Señor por su grande provisión, por su gran sustento. Que en esta hora, amado, tú no puedas en ninguna manera y en ninguna medida dudar de la protección de nuestro Dios, de tu Padre, de mi Padre, de nuestro Padre, de aquel que nos ha prometido estar con nosotros todos los días. Que en esta hora tú te puedas fortalecer, que sea lo que sea la naturaleza, cual sea la naturaleza de tu condición. Si estás harto, si estás lleno y si estás pleno, agradece al Padre, que tu corazón esté lleno de gratitud. Si estás viviendo momentos de decisiones, que el Señor te dé sabiduría, que el Señor te dé gallardía para tomar las mejores y más honrosas decisiones para gloria de su nombre. Si estás en un momento de prueba, si Dios está forjando tu vida a través de alguna prueba que tiene su tiempo limitado, que el Señor te dé fortaleza, que el Señor te dé integridad, que te dé todo lo que necesitas para que habiendo acabado todo, estés firme delante de Él. Que el mundo vea que eres un hijo, una hija sólida, estable, que permanece fiel aún a pesar de lo que se puede estar viviendo. Amén. Así que yo te bendigo desde este lugar, desde nuestro hogar, desde la intimidad de nuestra casa. En esta mañana de día domingo yo te bendigo con toda gracia del Padre, con toda grandeza de su Espíritu, que seas dotado de toda habilidad y de todo poder para estar firmes ante toda acechanza. Amén. El día de hoy, amado, quiero hablar vamos a dar un giro en las cosas que hemos venido hablando, aunque también tiene su conexión con toda la secuencia de exhortaciones que hemos venido exhortando durante este tiempo. Damos gracias al Señor porque Dios nos ha provisto de una palabra para enriquecer nuestra vida, para ponernos atentos y estar alertas de todo lo que pueda suceder, de todo lo que pueda acontecer en nuestro medio. Amado, estamos viviendo días que no son fáciles, días que son difíciles para el mundo digerir. El mundo toma todo lo que sucede de una manera totalmente distinta, como tú lo ves a como yo lo veo. Nosotros acudimos a la palabra del Señor. Ella es la que nos da las respuestas, la que puede dilucidar nuestras interrogantes. Y si hay algo que debemos en verdad saber, que estamos viviendo tiempos que son peligrosos, donde ya los comienzos, los principios de dolores que habla el Señor Jesús en los evangelios ya han comenzado. No comenzaron con esta pandemia, viene hace mucho tiempo atrás los principios de dolores. Solamente que estas pandemias o estas enfermedades que han sido a nivel global, este virus que ha afectado a nivel global a mucha población del mundo, no es el inicio, es parte de muchas cosas que comenzarán a suceder. Pero tú debes estar tranquilo, yo debo estar tranquilo. Si estamos firmes, cimentados, si nuestros pies están fundamentados en la palabra de Dios, tú y yo no tenemos nada que temer. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser diligentes en poder administrar la palabra que se nos ha impartido, la palabra que se nos ha enseñado. Y es de aquello que quiero hablarte el día de hoy. Quiero que acudas ahí a Hebreos capítulo 2. Vamos a tener la lectura desde el verso 1 al verso 4. Este capítulo 2 es la continuación del capítulo 1, donde Dios, por el Espíritu de la palabra, viene exhortándonos acerca de cómo Dios nos habló durante tanto tiempo, de muchas maneras,
El capítulo 1 de Hebreos comienza de esta forma, no es el texto central, pero quisiera añadirlo para después pasar al capítulo 2 de Hebreos. Hebreos capítulo 1 comienza de esta forma. Dice Dios, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, quiero poner énfasis solamente en que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A nosotros, Dios, a mí personalmente. Si yo tuviera que confrontar esta palabra en mi vida o con mi vida, yo tendría que en verdad poder tomar en cuenta cuánto tiempo Dios viene hablándome, ¿no? Dios a mí me viene hablando hace 40 años. Entonces yo podría, en este título, podría fácilmente poder decir: Dios habiéndole hablado muchas veces, o 40 años, ¿cierto?, a los padres por los profetas, incluyéndome a mí también, ¿cierto? Ahora nos está hablando por el Hijo. Dios me ha estado hablando durante 40 años, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto, de toda la Escritura, de todo lo que contempla, todos los contenidos que la Escritura tiene durante 40 años aproximadamente. He estado escuchando, he estado al alero, por lo tanto, no soy una persona ignorante de lo que Dios está demandando para este tiempo. Absolutamente. No tengo excusa alguna más como ministro del Señor, como pastor y padre de una casa de fe. No soy ignorante, no soy una persona inocente con respecto a las verdades bíblicas. Soy muy responsable de ello. Y así como tú también eres muy responsable, el día de hoy, tomando como texto inicial para comenzar, no siendo el texto central, quiero comenzar diciendo esto: Dios a ti y a mí nos ha hablado de muchas maneras, muchas veces, de muchas maneras. Por lo tanto, lo que hoy día tú estás viviendo, sea que tengas protección, sea que estés pleno, sea que estés cubierto, sea que estés protegido, sea que tengas toda tu vida resguardada por el poder de la palabra, porque gestionaste bien todo lo que se te ha enseñado, eso es por el poder de la palabra, porque has hecho una buena gestión de lo que se te ha enseñado. Entonces, después del apóstol, que es al cual se acredita mayormente se acredita la carta de Hebreo al apóstol Pablo, Dios habiendo hablado muchas veces, y ahora nos ha hablado por el Hijo. En el Hijo tenemos la mayor exhortación de parte de nuestro Dios. En Él se condensa toda la verdad más absoluta, ¿no? Toda la veracidad de todo lo que los profetas, todo lo que la ley y todo lo que los santos hombres de Dios nos comunicaron antes de Cristo. En Cristo, en su venida, en Jesús, se condensa la verdad más absoluta y más visible de lo que es Dios para ti y para mí. Entonces el capítulo 2 comienza de esta manera, que es donde quiero situar el mensaje el día de hoy y hablar acerca de esta salvación tan grande. Porque vamos a hablar acerca de esta salvación tan grande, lo que tú posees, lo que yo poseo, cuáles son las características de nuestra responsabilidad dentro de esta salvación. Si bien es cierto, amado, cada uno de nosotros tenemos esta salvación, y esta salvación no tiene mérito ninguno en nosotros, sino solamente en Jesucristo, y gloria al Señor por ello. Estamos aquí, tú estás allí, yo estoy acá, somos participantes de este glorioso evangelio y de este glorioso llamamiento, de esta gloriosa asignación que Dios nos ha dado. En Cristo se condensa toda la generosidad de lo que tú y yo estamos hoy día disfrutando, por su generosidad, por su gracia. Y habiendo Dios hablado durante mucho tiempo y de muchas maneras, y ahora nos habla por el Hijo, en el capítulo 2, el apóstol pone énfasis en algo que estaba llevando a la iglesia de este tiempo, en este caso a los hebreos, a los creyentes, porque esta carta está dada a los hebreos,
creyentes de aquel tiempo. En el año 70 aproximadamente fue escrita esta carta. Y en aquel tiempo pareciera ser que habían algunas problemáticas y descuidos de parte de algunos. Entonces el apóstol comienza en el capítulo 2 de Hebreos exhortando lo siguiente. Y esta exhortación que el día de hoy quiero imprimir en su corazón, el anhelo que Dios ha puesto en mi corazón es que usted no olvide a quién sirve y las responsabilidades que tiene al servir desde esta plataforma. El apóstol Pablo comienza el capítulo 2 de Hebreos de la siguiente forma. Por tanto, como Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por tanto nos ha hablado por el Hijo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, amado, aquí el apóstol comienza a hacer un énfasis. Y aquí hay una voz vehemente, ¿no? Aquí hay una voz golpeando muy fuerte a través de este texto. Es necesario, y usa la palabra diligencia. Es necesario que con más diligencia, cuando usa esta escritura, esta verbalización, parece ser que no había tanta diligencia y era necesario hacer un esfuerzo más de lo que se había dicho y de poder gestionar de forma mejor lo que ya se les había enseñado. Entonces, el apóstol dice, es necesario que con más diligencia atendamos, y él se incluye también dentro de todo, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿no? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, fue determinante, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? Entonces esa palabra, ¿cómo escaparemos nosotros? Esa es una observación digna de analizar. ¿Cómo escaparemos? No hay forma. Entonces la Escritura nos advierte con vehemencia la importancia de estar prestos, atentos a lo que hemos oído e implementar con diligencia lo que ha sido instruido, valorar lo que hemos visto y considerar aquello de lo que somos testigos. Entonces aquí hay cosas que son determinantes observar, ¿no? Aquí hay cosas que son determinantes analizar. Considerar que somos testigos, amado. En mi vida, muy pocas veces yo he compartido testimonios acerca de lo que Dios ha hecho, aunque a veces lo hago muy temporalmente, muy esporádicamente lo hago. No lo hago con frecuencia porque siempre espero que la palabra de Dios sea la que traspase y la que pueda partir tu corazón en dos y pueda develar todo lo que está dentro de ti. Muy pocas veces puedo usar testimonios, aunque tengo en 40 años tantos testimonios de las señales, de los prodigios, de los milagros, de los repartimientos del Espíritu Santo, todo aquello, amado. Tengo tantas cosas que podría comentarte. Pero quisiera no poner el énfasis en aquello, sino que quisiera poner el énfasis en tu responsabilidad y en mi responsabilidad. Debemos, entonces, por tanto, que somos testigos, ¿cierto? La Escritura nos advierte con esta vehemencia que debemos con más diligencia prestar atención a la instrucción y valorar los testimonios que tenemos. Valorar aquello de lo cual hemos sido testigos. Amado, tú que me escuchas allí,
de los que son Casa de Pan, cuántos testimonios hay en ustedes de estas verdades de las cuales nosotros estamos hablando. Verdades que avalan la veracidad de la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios no necesita avales. Pero tu testimonio y mi testimonio es una garantía para ti y para mí. Quizás para los demás no, pero para ti y para mí son garantías de que Dios es real. Y podemos hablar y compartir de esto a muchas personas, de que en verdad la palabra de Dios tiene garantías que tú y yo hemos experimentado producto de haber creído en ella. Por lo tanto, nos pone aquí una alerta el apóstol. Cuidado, ustedes vieron las señales, vieron milagros, recibieron el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos acerca de la unción y cómo ésta ha gestado en nosotros una nueva criatura. No somos ignorantes de aquello. La Escritura entonces nos advierte con esta vehemencia. Debemos, por tanto, prestar atención con sumo interés a lo que se nos ha comunicado. Porque si la palabra que se transmitió por medio de los ángeles se confirmó que estaba certificada como válida por Dios, y si toda transgresión y desobediencia, todo aquello que fue un desliz exagerado, recibió justa sanción, entonces el apóstol hace esta aseveración, y aquí acentúa el tono, y él dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Una salvación de tal dignidad que tuvo su origen en las palabras del Señor y luego llegó a nosotros con la garantía de los que habían escuchado de sus labios, al mismo tiempo que Dios mismo les adjuntaba su propio testimonio con señales, como tú y yo tenemos testimonio, tenemos señales y milagros y muchas y poderosas muestras de su gran amor, y además dándonos una participación del Espíritu Santo de Dios de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos? No hay forma. No hay forma. Entonces, cuando comienza este texto de esta manera, el apóstol Pablo enfatiza con una advertencia y su resultado. ¿Cómo escaparemos? No hay forma. No hay forma. Porque el apóstol aquí hace una advertencia. No es tan solo un consejo que viene a darnos una salida honrosa a nuestro descuido, como a veces a lo mejor nosotros podemos, a nuestros hijos cuando nos fallan y tratamos de sacarlos, de una forma honrosa para que no se vea que la equivocación o el pecado o aquello en lo que se equivocaron no fue tan grosero, y tratamos de hacerlo salir de una forma honrosa. No, todo lo contrario. Aquí el apóstol viene a certificar una realidad ineludible. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿por qué el apóstol dice cómo escaparemos? Porque el texto nos decía, Dios nos ha hablado, Dios nos habló y nos envió su palabra con muchos mensajeros, pero llegó el día que llegó su Hijo. Y ese mensaje contiene otra naturaleza. Llega la representación y la sustancia misma de quién es Dios a tu vida y a la mía. De pronto yo puedo desestimar un mensajero, pero yo nunca voy a desestimar aquel que representa en imagen, en esencia y en sustancia a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Es imposible. Entonces, el apóstol Pablo enfatiza con una advertencia y también su resultado. El autor aquí hace dos argumentos que eran característicos en la enseñanza rabínica, ¿no? Tiene en mente dos revelaciones. Yo quiero poner en tus sentidos, quiero que le des un repaso a esto, para que veas lo delicado de esta palabra. Lo primero, ¿cierto? Tiene en mente dos revelaciones el apóstol, el autor de esta carta. La primera revelación que tiene es de la ley que se transmitió por medio de los ángeles, es decir, los 10 mandamientos. Tú sabes que a Moisés, cuando él estaba en el Sinaí, él recibió los mandatos por intermediario de ángeles. Los ángeles fueron los mensajeros. Dios hablando con él, pero fue por disposición de ángeles, como dice la Escritura.
Entonces, la ley contemplaba que cualquier transgresión de aquella ley seguía un castigo estricto y justo. O sea, si hay algo de lo cual a Dios no se le puede culpar, son de sus advertencias que están contenidas en 613 mandamientos, incluidos los 10. Y él ahí le exhorta a su pueblo, ¿no? Recuerda, hace unos días atrás hablábamos, él vulneró en Edén un solo mandato y después tuvo que ser muy explícito con las generaciones que salieron de Edén, tuvo que ser tan explícito y hizo todo un decálogo de todo esto, ¿no? Hizo todo un legajo de mandamiento. ¿Para qué? Para que el hombre no tuviera alternativa alguna de justificación humana en cuanto a sus errores. Entonces, lo primero fue entonces que la ley fue transmitida por medio de ángeles. Lo segundo fue la revelación que se nos ha transmitido por medio de Jesucristo, su Hijo. Y aquí ya, si lo primero tenía una importancia altísima, ¿cierto? Por venir, ¿cierto? Por medio de Jesucristo, la segunda revelación de quién es Dios, por venir en y a través del Hijo, infinitamente más importante que la revelación de la verdad de Dios que la trajeron los ángeles, ¿cierto? Por ser esto mucho más infinito. Por tanto, de acuerdo a esta delicadeza y a esta importancia, cualquier transgresión a ella debía ser seguida de un castigo mucho más terrible, mucho más severo. Si la ley entregada por ángeles contenía gruesas y radicales demandas que estaban en aquellos castigos que se le debía infringir a aquella persona que descuidaba la palabra de Dios, cuánto más la palabra que vino hecha carne en Jesucristo. Entonces, si no se debe descuidar, de acuerdo a esto, si no se debe descuidar la revelación que vino por medio de los ángeles, cuánto menos se debe descuidar la que vino por medio del Hijo. Entonces, amado, cuando uno comienza a analizar esto, uno tiene que analizar la figura del Hijo. Dios, cuando le envió todos los mandatos a Israel, se los envió por medio de ángeles y por medio de Moisés. Él fue el que se las entregó al pueblo, dispuesta por ángeles. Pero el hombre continuó en su desenfreno y él continuó en su desvarío. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo. Tuvo que enviar a su Hijo, al compañero de su diestra, aquel que había estado toda la eternidad, incluyendo la porvenir, con Él. Porque tú sabes que la eternidad es atemporal, es eterna. Y ahí tuvo que venir Él, el Hijo, aquel que estaba vestido de majestad, aquel que estaba vestido con la gloria del Padre. Él tuvo que despojarse de todo lo que Él representaba en el cielo para venir a la tierra. Entonces, el apóstol aquí hace una observación, ¿no? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? El Señor, los apóstoles, los milagros, los repartimientos, todo aquello. Allí están todos los testigos de todo esto. Entonces, ¿qué sucede cuando Cristo viene? Dispone consagrar la ley en su vida. ¿Por qué razón? Porque Cristo vino a cumplir lo que tú y yo nos era imposible. Entonces, aquí tenemos una tremenda responsabilidad. Y Hebreos capítulo 10, versos 28 y 29 dice lo siguiente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare?
En algunas versiones dice cuán peor será el castigo. No cuánto mayor, sino cuán peor será el castigo. Entonces, este texto aquí el apóstol Pablo, varios capítulos más adelante, vemos que Dios nos da una advertencia seria que no puede ser mirada con desdén y menosprecio. Amado, cuando yo leía estos textos y leía todos los análisis de los estudiosos, muchos de ellos concuerdan en que la gran deuda que el hombre tiene hasta el día de hoy es que Dios, habiendo enviado su salvación por medio de su Hijo, disponiendo a su Hijo al martirio, disponiendo a su Hijo a la vergüenza, a la ignominia, a la burla, a la humillación, mucha gente ignora aquello que ya sucedió hace más de 2000 años. Entonces, el mundo puede que sea menos culpable que nosotros, que somos más responsables de estas verdades. Y aquí es donde quiero entrar en el tema profundamente. Aquí es donde tú y yo debemos tener severo cuidado en cómo nos estamos conduciendo de ahí en más. Aquí vemos que Dios nos da una advertencia, ¿no? A todos aquellos que podamos estar mirando con apatía y menosprecio esto. Las dos palabras claves, ¿cierto? En el texto central del capítulo 2, del verso 1 al 4, hay dos palabras que son clave, que es atender y deslizar. Allí quiero centrar este mensaje, ¿no? Las dos palabras clave en este texto son estas: atender, que en griego es proseko, y deslizar, que es parareo. Es bueno analizar en el contexto etimológico porque nos da el significado, nos permite entender mejor qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, esa palabra, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atender o prestar atención aquí, que es proseko, la primera palabra, es una de las acepciones más comunes y corrientes. Prestar atención. Atender es prestar atención. Pero significa también sostener la mente hacia, ¿no? Sostener la mente hacia. Prestar atención a. Tener cautela. Tener cautela por, aplicarse uno mismo a, adherirse. Entonces, el apóstol aquí cuando dice: por tanto es necesario que con más diligencia sostengamos la mente hacia, ¿no? Sostengamos atención hacia, ¿no? Tener cautela por lo que hemos oído, ¿no? Aplicar uno mismo a esa palabra, adherirnos a esa exhortación, ¿no? Eso es lo que quiere decir el apóstol. Entonces, esta explicación de la etimología de la palabra nos pone la urgencia, la necesidad, la concentración en todo esto. Y para deslizar, usa la palabra parareo, que ya dije, y significa soslayar, pasar por alto, sin preocuparse. Entonces, cuando el apóstol dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, está tratando de decir, no sea que soslayemos, pasemos por alto, sin preocupación, lo que hemos oído. Parareo tiene mucho significado. Además, se usa de algo que fluye o resbala, que se desliza. Se puede decir de un anillo que se sale de un dedo, ¿no? De una palabra grosera que ha salido de nuestros labios, ¿cierto? No dándonos cuenta. O de algo que se ha dejado de hacer descuidadamente. Conozco a alguien que está ahí al otro lado, que mientras estaba de novia, por descuido se le salió su anillo. Y casi tiene que casarse sin ese anillo, ¿no? Pero Dios fue bueno y lo encontramos. Fue un descuido que Dios pasó por alto y logramos encontrar con tanta oración lo logramos encontrar. Pero estas dos palabras, de donde tiene su máxima expresión, recuerda,
deslizar, parareo, ¿cierto? Y también atender, que es proseco. Estas dos palabras donde tienen su máxima expresión y significado es en temas marineros o marítimos. Por ejemplo, proseco significa, como significa atender o prestar atención, quiere decir también, tiene que ver con amarrar un barco. Ese es el significado que le dan. Y parareo, deslizar, se puede decir de un barco que se ha dejado por descuido que pasara de largo el puerto porque el marinero no contaba o no estaba preocupado del viento, la corriente o la marea. Así que el primer verso, ¿cierto?, se podría traducir de una manera gráfica de la siguiente manera. Por tanto, debemos tener cuidado de anclar, por tanto debemos tener cuidado de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado, no sea que el barco de la vida se nos pase del puerto agendado y quedemos a la deriva y acabemos en un naufragio. Mire toda la enseñanza que tiene estos 4 versos, ¿no?, del capítulo 2 de Hebreos. Para la mayor parte de nosotros, ¿no?, y aquí hay que hacer una salvación, ¿cierto?, una salvencia y poder entender bien esto. Quedemos a la deriva y acabemos en un naufragio. Esta es una imagen gráfica de un barco que va a la deriva, a su propia destrucción. Porque el marinero está dormido, descuidado, apático a todas las señales, olvidando la responsabilidad de su asignación de llevar ese barco a buen puerto. Tú y yo, de llevar nuestra vida a donde Dios la ha agendado, que es la eternidad. Entonces, en este caso, para la mayor parte de nosotros, el peligro, según lo que Pablo observa, porque el Pablo está haciendo una observación que aquí el desliz es muy sutil, está muy escondido. Entonces, para la mayor parte de nosotros el peligro no está tanto en lanzarnos al desastre groseramente, ¿no?, como en dejarnos llevar o deslizar sin darnos cuenta. La segunda parte es lo que nos sucede a nosotros. Es como nos dejamos, cómo nos vamos descuidando, ¿no? Son menos los que le dan la espalda a Dios en un momento determinado y deliberadamente, en comparación que los que se dejan llevar a la deriva día tras día y se alejan cada vez más de Dios. Entonces, todos estos, o la segunda parte de estos, son aquellos que ignoran ciertas señales y cuando despiertan ya es demasiado tarde. Entonces el apóstol está poniendo una advertencia aquí. Él está poniendo una advertencia: cuidado con los descuidos, cuidado con deslizarnos, cuidado que tu barco puede ir camino al desastre. Entonces, son muchos los que casi imperceptiblemente se dejan involucrar en alguna situación hasta que despiertan para encontrarse que han hecho trizas sus propias vidas y el corazón de alguien por ahí. Entonces, el apóstol nos llama: debemos estar constantemente en guardia ante el peligro de vivir a la deriva. Amado, ¿quién de nosotros no ha tenido esos momentos donde no haya qué decisión tomar? Por eso, recordemos lo que hemos oído, pensemos lo que hemos oído. Debemos estar constantemente en guardia del peligro de vivir a la deriva. Confiarnos de algunas situaciones ilustra cierta arrogancia, confianza excesiva en temas que pueden volver a provocar el desorden que un día sufrimos. Amado, este tiempo en el cual nosotros hemos tenido que estar juntos en casa, hay muchas cosas que hemos tenido que perfeccionar y sin duda alguna, a lo mejor más de alguno de nosotros ha tenido que vivir algunas situaciones difíciles y ha tenido que volver a repasar algunas cosas que uno ha descuidado. La segunda parte de esta enseñanza, si bien es cierto, el apóstol aquí está tratando de poner un énfasis en tu vida y en mi vida, cuidado con descuidarte. La segunda parte de esta enseñanza nos señala el resultado y las consecuencias
de la falta de atención y el desliz. Porque la falta de atención y el desliz puede parecer un descuido para alguien, pero no para Dios. No para Dios. Para Dios no es un descuido. El hecho de que tú descuides una salvación tan grande, tú y yo no vamos a pasar por inocentes. Porque los descuidos normalmente traen groseras faltas a nuestra vida, pero ya son groseras cuando estamos metidos en ella. Pero nos deslizamos tan sutilmente que nos vamos poco a poco metiendo en ese mar de la irracionalidad nuestra, cuando ya no tenemos forma para volver a la orilla. Entonces, el autor de Hebreos clasifica bajo 2 epígrafes o encabezados los pecados que atraen el castigo. Y sorprendentemente, amado, están enlazados con los 2 primeros significados. Y aquí quiero ir a 2 definiciones más, ¿no? A 2 definiciones. A la definición de transgresión y a la definición de desobediencia. Muchas veces nosotros, amados, por no ser lectores asiduos, es necesario entrar en estas definiciones para saber lo delicado de nuestra asignación, para saber lo delicado de tu llamado y de mi llamado. La primera, ¿cierto? Porque aquí el apóstol cuando dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Y las 2 palabras aquí son transgresión y desobediencia. El autor entonces clasifica bajo estos 2 encabezados. La primera transgresión es la palabra parabasis. Parabasis literalmente significa cruzar una línea, pasarse de la raya. ¿Te has dado cuenta de pronto cuando hay alguien que tú toleras una y otra vez? Y ya cuando se pasó de la raya, tú le dices, te pasaste de la raya. Bueno, esto tiene que ver con esto. Deslizarse, ¿no? El que se deslizó se pasó de la raya. O sea, transgredió. Parabasis significa cruzar una línea, pasarse de la raya. Y aquí, amado, nosotros estuvimos hablando acerca de la conciencia. Y el conocimiento y la conciencia han trazado una línea, y el pasarla no tan solo nos acredita el pecado, sino también sus consecuencias. Cuando estuvimos hablando acerca de la conciencia, nosotros dijimos que la conciencia es el instrumento y el mecanismo que Dios nos ha dejado para alertarnos cuando andamos en aguas peligrosas en nuestra vida. Amado, deslizarnos nos puede llevar a aguas peligrosas. Y cuando tú llegas a aguas peligrosas y traspasas y cruzas la raya, la muerte puede ser inevitable. Y aquí la primera, como es transgresión parabasis, ¿cierto? Que literalmente significa pasarse de la raya. Aquí, ya cuando hemos hecho y hemos acabado con esto, ¿cierto? Hemos entrado en esta transgresión, lo que tenemos que esperar es la consecuencia. Irremediablemente. La segunda, ¿cierto? Que es desobediencia. Toda transgresión y desobediencia, ¿sí? Tiene su justa retribución, recibió su justa retribución. Paracoe, esa es la palabra desobediencia. Y paracoe significa inatención. O sea, la desobediencia es por falta de prestar atención. Inatención significa, esa es la primera definición que tiene. Entonces, inatención, lo que implica desobediencia, mire su significado. El origen de su significado significa oír mal, define oír mal, oír descuidadamente, de una manera que por falta de atención o malentiende o no capta lo que se le ha dicho. En último análisis, es la indisposición a oír. Por tanto, es desobediente a la voz de Dios, ¿no? Es descuidado a su voz.
Y por último es cerrar los oídos deliberadamente a sus mandamientos, advertencias e instrucciones. Entonces, amado, aquí el apóstol nos está diciendo, si tú, yo, somos personas que no vamos a atender con diligencia lo que hemos oído, ¿cierto? Porque tenemos testigo que la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y los que la transgredieron recibieron, ¿cierto? Recibieron su justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que fue anunciada, ¿no? Que fue anunciada por nuestro Señor, por los que lo vieron, los apóstoles, por el repartimiento de las gloriosas señales, milagros y todo aquello, el repartimiento? ¿Cómo escaparemos? Entonces, una de las observaciones que debemos hacer es que en estos momentos donde Dios está trayendo orden a su iglesia, primeramente y también al mundo, hay una multitud de personas que están sufriendo las consecuencias de este descuido. Porque aquí ha habido un abierto descuido en muchas personas. Yo lo veo en el mundo. El mundo está desesperado. Tú puedes ver allí, amado, cómo están las protestas en algunos lugares, cómo personas están destruyendo inmuebles, vehículos, están asaltando personas. ¿Por qué? Porque tienen necesidades. Pero tienen necesidades, ¿por qué? Porque han desatendido primeramente la voz de Dios y a ellos no les interesa esto. Pero el problema aquí es cuando esto le sucede a los hijos como a ti, a los hijos del Señor como yo. Esto no nos puede suceder. Hay un mundo, amado, hay una multitud que está sufriendo, hay una multitud que está cayendo en estos sufrimientos, consecuencia del descuido. Entonces, vuelvo a la palabra. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación, amado, cuando la palabra habla de salvación, está hablando de todo el espectro del salvataje que viene a tu vida. La salvación en tu vida y en mi vida comienza con la eternidad. Dios te salva, tu nombre es inscrito en gloria y de ahí viene todo un ordenamiento por la palabra de Dios. Pero si tú descuidas lo oído, si tú descuidas lo que se te ha instruido, entonces la salvación en tu vida va a ser parcial en algunas partes. Puedes tener tu eternidad asegurada, sin lugar a duda, pero puedes estar padeciendo por causa de descuidar ciertos lineamientos que ya están garantizados para tu vida. Aquí quiero poner aquí algunos ejemplos. Entonces, la palabra de Dios consagra que todo lo que Dios nos ha dado está resguardado. La salvación contempla la salvación integral de tu vida, pero este requiere trabajo. La salvación es gratuita, pero la implementación de esta salvación tiene que ver con la palabra de Dios. La salvación es gratis, Cristo murió por ti, Él pagó tu costo, Él pagó lo que tú no podías pagar, pero la implementación de toda esta palabra, de toda esta instrucción, de todo lo que hemos oído y atendido de esta salvación, esa implementación es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Entonces, la palabra de Dios consagra esto. Si alguien no está disfrutando esta salvación, algo no se ha entendido bien, algo no se quiere llevar a cabo como Dios lo instruyó, o no estamos entendiendo que de esto depende que estemos a salvo. Amado, y vuelvo a reiterar esto, la salvación es integral, pero la implementación de la salvación aquí en la tierra tiene que ver con la instrucción que Dios nos ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la salvación también alcance y ordene al menos 3 áreas que son muy importantes dentro del pueblo cristiano. Porque este mensaje es un mensaje para ti y para todos aquellos que están recién simpatizando con la iglesia, también es para ti. Para que tú entiendas cuáles son los lineamientos que Dios tiene para todos aquellos que nos hemos acercado en algún momento a la palabra de Dios. Y no tan solamente fue la tabla de nuestra salvación para la eternidad,
como algunos pueden decir, si Dios asegura mi eternidad, no importa cómo yo viva aquí. No, importa cómo tú vivas aquí. Claro que importa, porque el mismo que te lleva a la eternidad también te puede llevar a salvar todas las áreas de tu vida que están críticas aquí en la tierra. Pero esa implementación la tienes que hacer tú, esa implementación la tengo que hacer yo por la palabra. Entonces, Dios dejó lineamientos clarísimos para que nos fuésemos afectados por las sutilezas de nuestra humanidad, que insiste en llevarnos por caminos opuestos a los de nuestra salvación. Nuestra salvación, esta salvación que es tan grande, amado, tiene consagrado toda la garantía, toda la seguridad, toda la sanidad que tú necesitas, está consagrado en esta salvación. Pero hay 3 áreas en el pueblo cristiano, hay 3 áreas donde más se sufre, hay 3 áreas que son críticas en el pueblo de Dios y que muchos no han logrado darle solución. 3 áreas donde nuestra vida vive en agonías interminables. Y esas 3 áreas son el matrimonio, los hijos y las finanzas. Amado, estas 3 áreas, por estas 3 áreas, muchas personas fracasan en su vida, fracasan en el Evangelio. ¿Y por qué? Porque pueden tener su salvación, sin lugar a duda que la tendrán, pero van de tumbo en tumbo con un matrimonio y otro matrimonio. Conozco varias personas que han tenido todas estas problemáticas. ¿Y por causa de qué? Por causa de que se han deslizado, por causa de que no han aplicado los principios eternos que sustentan un matrimonio, por causa de que no han aplicado los lineamientos que Dios dejó para un matrimonio. ¿Por qué se pierden los hijos? Porque también allí se ha olvidado algo, y lo vamos a ver. ¿Y por qué se quiebran las finanzas? Porque también hemos menospreciado la exhortación del Señor. 3 áreas, amados, que son críticas en muchos de ustedes, como en algún momento esto pudo ser crítico en mí. Todo este aprendizaje, amado, que yo te imparto el día de hoy, está comprobado, amado, está comprobado. La palabra de Dios puede darte matrimonio sano, hijos sanos y una finanza sana. Te puede dar un matrimonio proyectado, hijos proyectados y finanzas proyectadas. De estos 3 elementos, estos son los 3 elementos que más dañan una familia. Y mira, aquí la Biblia habla, las Escrituras hablan acerca de los matrimonios, habla acerca de los hijos y habla acerca de los recursos, cómo son administrados. Estos 3 puntos son puntos neurálgicos dentro de la palabra de Dios. Y aquí es donde muchas veces mucha gente fracasa por causa de no aplicar la salvación. ¿Y por qué no la aplican? Porque la descuidan. Entonces, los 4 puntos vitales que expliqué, 2 frases primarias, ¿cierto? Que era no poner énfasis en aquello que Dios nos demanda. Cuando Él dice en su palabra, atender con más diligencia, no sea que nos deslicemos. Esas 2 palabras que llevan a la transgresión y a la desobediencia si incurrimos en esos errores. Entonces, ¿las cuales son las 3 áreas entonces? Las 3 áreas en las cuales se sufre, en las cuales se llora: el matrimonio, los hijos y las finanzas. Cuando alguien es dañado en su matrimonio y la salvación no está cubriendo nuestra relación, revisemos los comportamientos que nos están llevando al fracaso. Revisemos las materias que han sido ignoradas. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos ciertos lineamientos y creemos que ya porque los sabemos, no los practicamos? Creemos que eran lineamientos para cuando recién empezamos. Amado, tú y yo, en nuestra relación matrimonial nos tenemos que perfeccionar. Si tú comenzaste como un novato en tu matrimonio, tú a la vuelta de algunos años te tienes que transformar en un experto en materias matrimoniales. Pero pareciera ser, amado, que nosotros vivimos en medio de una iglesia que en vez de tener matrimonios proyectados, matrimonios plenos, matrimonios felices, matrimonios armónicos, matrimonios que sean un ejemplo, amado, es totalmente lo contrario. Yo entiendo, amado, si es cosa de poner un ejemplo sencillo. Cuando un profesional se recibe, a la vuelta de 6, 7 años, han pasado 20 años y ese profesional a esa altura, después de 20 años, es una persona superlativa en su profesión. Tú y yo en nuestro matrimonio deberíamos
tener el mismo efecto. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón vamos en retroceso en cuanto al matrimonio? ¿Cuántos se han deslizado de su relación? Es bueno hacer un análisis. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 5, dice lo siguiente. Solamente me voy a referir a la primera parte. Primera de Corintios, capítulo 5, 7, verso 5, perdón. Dice, no os neguéis el uno al otro. Solamente quiero la primera parte, la parte B. No os neguéis ninguno al otro. Amado, en este capítulo, el negarse no solo enfatiza el ámbito sexual, aunque aquí este texto habla del acto sexual, habla de la intimidad de la pareja, hay todo un espectro de situaciones a las cuales no debemos negarnos dentro de nuestra relación matrimonial, ¿no? Este texto es muy amplio y yo quiero aplicarlo a otros ámbitos de la vida, ¿no? Podríamos decir, como dice Efesios capítulo 5, no tomé el texto, pero creo que está por ahí, 5, verso 25, 27 por allí, dice que el hombre debe amar a su mujer, ¿cierto? El hombre debe amar a su mujer y la mujer debe respetar a su marido. Entonces, dos puntos principales aquí. No te niegues a amar, no te niegues a respetar. Entonces, el negarse no solo enfatiza el ámbito sexual. No te niegues a amar, no te niegues a respetar, no te niegues a cambiar, no te niegues a pedir perdón, no te niegues a dar una oportunidad, no te niegues a reconocer, no te niegues a crecer y así un sinfín de cosas. No te debes negar. ¿Cuántas cosas, amado, nosotros por causa de un mal ejercicio, de una mala praxis en nuestra vida, nos negamos? En vez de perfeccionarnos en el tiempo, vamos sacando cualidades que en un inicio teníamos dentro de nuestra relación. Muchos matrimonios, amados, sufren por esto. ¿Por qué? Se deslizan por causa de esto. Los deslices, donde la salvación no está operando. Y nos transformamos, amados, en un pésimo ejemplo, en una pésima plataforma para aquellos que están fuera y necesitan restauración. Tú y yo somos el instrumento para que otros puedan llegar y puedan tener esperanza de salvación como tú y yo la tenemos hoy. Entonces, si alguien está sufriendo con los niños, ¿quién no ha sufrido con ellos? Amado, todos. Mientras más hijos tengas, en alguna medida, más desafíos van a venir. Analicemos la razón por la cual ellos no están donde deben, ¿no? Y una buena pregunta, ¿no? Una muy buena reflexión podría decir, cuando el descuido de la instrucción hacia ellos fue reemplazada por otras prioridades, el resultado va a estar a la vista siempre, ¿no? Cada uno de nosotros debe saber cómo gestionó en su tiempo cuando el niño crecía, a medida que el pequeño iba creciendo. Proverbios 22, verso 6, texto muy conocido por ti, pero quiero ponerlo en este contexto. Cuando la salvación te lleva a la eternidad, pero te da una vida precaria aquí en la tierra, tú has descuidado y te has deslizado de aquello que en verdad te puede dar una salvación plena. Y muchos hoy pueden esconderse detrás de la famosa frase, es que estoy en proceso. Amado, yo he conocido gente que ha estado en proceso años y nunca salen de sus procesos. Amado, yo puedo entender que tú puedes estar en un proceso un día, una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años, pero no puedes ser cristiano 20 años y estar todavía con las mismas problemáticas. No, amado. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de esto, con los niños, el tiempo es nuestro fatal enemigo. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El texto no dice aquí, instruye a tu hijo cuando fuere viejo. No, cuando es niño, cuando tú no gestionaste a tiempo la salvación en ese niño, aunque tú tengas la eternidad asegurada, vas a padecer mucho por causa de no haber a tiempo gestionado la vida de ese niño. Mira, Deuteronomio era mucho más determinante. Deuteronomio da pasos que son vitales. Yo a veces pienso, amado, nuestras generaciones cristianas están tan contemporizadas.
De pronto veo que a la gente no le gusta aplicar los principios bíblicos en sus hogares, en la mesa, ¿no? En el acostar, en el salir, en el auto o en donde quiera que vayamos. Amado, nos hemos mezclado con un sistema y este sistema nos ha infectado, nos ha quitado aquellas propiedades que la palabra de Dios nos inserta en nuestro diario vivir y las hemos desestimado. Al niño, instrúyelo cuando niño, cuando ya es joven, ya perdiste demasiado tiempo. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en tus puertas. Amado, la niñez es un tiempo propicio para la educación espiritual de nuestros hijos. Si nosotros no llenamos los depósitos de su corazón y de su mente del conocimiento de Dios a tiempo, si descuidamos esta tarea asignada bajo mandamiento divino, bajo instrucción divina, alguien lo hará y lo vas a lamentar. Lo vas a lamentar cuando tú vayas a poner sobre el corazón, cuando tú vayas a inyectar en el corazón de tu hijo y en la mente de tu hijo palabras de vida eterna, tú vas a ver que ya hay alguien que está ocupando ese lugar. Cuando otro ocupó lo que a ti te correspondía, lo que te correspondía, lo que era para ti una responsabilidad, y tú despertaste de esto, vas a tener un trabajo doble. Vas a tener que sacar primero lo que está sembrado en él para después insertar todo lo otro. Por eso, amado, estas palabras, cuando él dice, estas palabras te mando, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, amado? Yo voy a apelar a tu sinceridad. ¿Cuántos de ustedes están en la mesa y están constantemente conversando? Están constantemente conversando acerca de la palabra de Dios, de lo bueno que Dios ha sido, de cómo ha sido glorioso Él, de cómo nos ha guardado, de cómo nos ha protegido, de cómo nos ha sustentado. Amado, si tú continúas este capítulo 6, en los últimos textos, por lo largo y lo extenso de este capítulo, los últimos textos del capítulo 6 de Deuteronomio dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos testimonios? ¿Qué son estos testimonios? Y tú le dirás, y ellos tenían que decirle, bueno, esto fue una guerra donde Dios nos hizo salir victoriosos, esto representa cuando éramos esclavos y Dios nos sacó con mano poderosa. Amado, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Amado, desde el cordón de un zapato hacia arriba, tus hijos tienen que aprender a valorar. Amado, ¿cuántos de nosotros nos sentamos diariamente a valorar la casa que tenemos? ¿Cuántos de ustedes se concentran de pronto cuando van en el vehículo y dan gracias al Señor y dicen, Señor, gracias por este vehículo? ¿Cuántos de ustedes cuando están en una cama pueden decir, qué bueno, tengo mi camita, estoy calientito aquí? Todo aquello, amado, debía ser el protocolo de ellos. ¿Sabes por qué este protocolo era tan rígido y era tan estricto para ellos? Porque no se tenían que olvidar que habían sido esclavos. Tú y yo no nos debemos olvidar. No podemos desatender lo que hemos oído. No podemos olvidar lo que se nos ha transmitido, no sea que nos deslicemos. Amado, este es el tiempo donde mucha gente se va a deslizar y se va a deslizar groseramente. ¿Por qué? Porque va a entender que Dios no le protegió, pero lo primero que tiene que hacer esa persona es hacer una evaluación y un escrutinio de su vida, en cómo la ha gestionado para estar protegido el día de hoy. Entonces, la niñez, terminando con esto, es el tiempo propicio para que tú y yo gocemos de ver a nuestros hijos creciendo al alero de la palabra de Dios. Amado, una de las cosas que es cierto, no te podemos garantizar que ellos no cometan errores, pero sí te vamos a garantizar que la palabra de Dios les va a dar siempre una solución, y el Espíritu de Dios en la vida de esos pequeños, cuando sean grandes, si cometen algún error, si llegan a cometerlo, que lo más probable que lo harán, ellos sabrán dónde volver, sabrán a quién tú sirves
porque la impartición salió de tus labios. El tercer punto entonces ahora. Lo primero era el matrimonio, los hijos. Y lo último, la salvación acerca de tus recursos, amado. Cuando tú, amado, te das cuenta de todo lo que está sucediendo en el mundo, cuando pruebas como los que están sufriendo, amado, ¿no? En estos momentos las familias del mundo están sufriendo mucho, de nuestro país, de nuestra región están sufriendo. En el ambiente financiero, cuando ellos están sufriendo. Y este sistema golpea de la misma forma tus finanzas, algo no está siendo bien gestionado en ti. Cuando en el mundo sucede este tema que se reclama hoy, porque todos están exigiendo derechos, pero nadie se está preocupando de sus deberes, y así muchas veces pasa en la iglesia. Cuando pruebas, amado, como cuando tú pruebas lo que el mundo está probando hoy, ¿cierto? Cuando este ambiente que se ha llenado de una catástrofe financiera, pero esto mismo te golpea a ti también, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos gestionando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos gestionando en nuestro corazón la instrucción de Dios? Porque la salvación aún tiene para ti y para mí, amado, tiene para ti y para mí la salvedad. Tiene para ti y para mí la solución para que a ti no te pase lo que le está sucediendo a ellos. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios es justo y Dios en su justicia no dejará de hacerte justicia a ti si has andado en sus caminos, en sus principios y has andado en su palabra. Lo he visto durante 40 años, así como he visto en 40 años también todos los desastres de aquellos que no caminaron en su palabra, y de esos te puedo decir también que yo, por causa de desconocer su palabra, sus promesas, por causa de no tener la fe suficiente en lo que Él decía, también en algún recodo de mi vida me vi afectado. Pero cuando esta palabra se internalizó en mí y la hice carne, comencé a ver al Dios sustentador. Entonces, la salvación, amado, de tus recursos y la multiplicación de esto no se debe a que los tienes bien asegurados o bien escondidos de los depredadores de este sistema. El descuido está en omitir, ignorar y desmerecer la oportunidad que le damos a Dios en su justicia, el derramar bendición hasta que sobre y abunde en tu vida. Mira cómo lo dice Malaquías. Y lo voy a explicar de una manera totalmente diferente a cómo se ha expresado siempre Malaquías. Y hoy día lo vas a ver. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 9. Texto muy poco leído, porque este texto es muy resistido en medio de nuestras iglesias. No es la nuestra, porque nosotros hemos honrado la palabra. Y tú y yo hemos visto los efectos de la grandeza de las promesas de Dios. Esto lo exhorto para aquellos que aún no han entrado en las delicias de esta protección que la palabra de Dios a nosotros nos otorga. El Señor dice en Malaquías, Él dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y quiero leer Ezequiel capítulo 46, verso 30, cuando dice, y las primicias de todos los frutos, de todo, las primicias, lo primero, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote la primicia de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. La primicia tenía un objetivo, y el diezmo también. Amado, el pecado más grande en todo esto, el pecado más grande en esta lectura para con Dios, es que el hombre, le ha privado a Dios que derrame su bendición. Le ha negado el protagonismo a Dios. Le ha usurpado el lugar de ser nuestro sustentador y nuestro proveedor.
su proveedor. El hombre le ha negado ser su proveedor, su sustentador. Le ha usurpado esa oportunidad. El no diezmar, hermanos, no es tan solo un acto de egoísmo y de incredulidad a su palabra. Lo grave es que se desconfía de lo que Él nos argumenta para hacerlo. Amado, cuando Él dice, probadme, Él está pidiendo la oportunidad. Él está diciéndote, no me niegues la posibilidad de demostrarte que yo soy fiel, que yo soy leal. No me usurpes. Cuando Él dice, me habéis robado, yo entiendo que le hemos robado en otro tiempo. Yo personalmente, en otro tiempo le robé la oportunidad, le usurpé, le privé de que Él manifestara su gloria. Pero después de algunos años, estos últimos al menos 25 años, he gustado de esta palabra y he vivido mis tiempos más gloriosos viendo su mano de poder y su grandeza. Entonces, cuando en su justicia Dios está purgando y juzgando a la tierra de todo el daño que el hombre le ha infringido, no puede exceptuarnos a nosotros. No puede hacer una diferencia con nosotros porque cuando nos hemos divorciado de su palabra, nos hemos olvidado de caminar en sus principios, Él no puede hacer una excepción. Nos hace vivir lo mismo que el mundo está viviendo. Entonces, debemos, de acuerdo a esto, recibir justa retribución. Y esta es la última definición que voy a dar con respecto a la palabra del día de hoy. Aquí dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? No, porque recibieron su justa retribución. Amado, yo en algún momento, por falta, yo en algún momento en mi matrimonio, por no tener entronado a Dios en mi matrimonio, padecimos los primeros años. No teníamos instrucción. Pero estos últimos 30 años, cuando comenzamos a escudriñar algunas cosas, desde el año 2000, que nosotros comenzamos y nos insertamos en la enseñanza matrimonial, hemos junto a mi esposa disfrutado nuestros mejores años. Eso ha sido muy glorioso. Para ser más exacto, desde el año 98. Desde ahí viene nuestra restauración. Toda la riqueza de lo que vivimos de ahí para adelante. Recuerdo muy bien ese año, pero del año 2000 en adelante comenzamos a trabajar con matrimonios. Y eso fue muy glorioso. Y con los hijos, obviamente también. Nosotros entendimos, amado, que la salvación tenía que alcanzar a nuestros hijos. Tenemos como testimonio junto a mi esposa, amado, desde que ellos eran pequeños, niños, desde que ellos estaban en el vientre, nosotros los ungíamos constantemente y los abrazábamos y estábamos constantemente declarando palabras de vida. Cuánto más cuando los tuvimos en la mesa, cuánto más cuando los tuvimos en la cama, cuando los enviábamos al colegio. Allí impartimos. No te puedo negar que a veces se aburrían, sí, no te puedo negar que eso. Pero ahora, después de muchos años, ya el mayor que tiene 32 años ya, él da gracias a Dios. La menor que tiene 22 también está aquí. Estamos todos. La palabra de Dios ha surtido efecto. Ha tenido resultado. Hay fruto de todo eso. ¿Pero por qué? Porque pusimos oído y no permitimos deslizarnos. Por lo tanto, amado, la última palabra que quiero definir es todos. Aquel que active, opere, trabaje, se desenvuelva en la palabra de Dios, recibirá justa retribución. La palabra retribución es mistapodosia. A los que quieran todo estas definiciones yo se las puedo enviar. Mistapodosia, retribución. Y mistapodosia significa es el pago bueno o malo, el salario, la compensación, la recompensa, el galardón. Entonces, amado, ninguno de nosotros, todos los que operemos en la palabra, tendremos justa retribución. Todos los que se deslicen de ella tendrán justa retribución. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escapar? No descuidando lo que hemos oído. No mirando en menos aquellos que fueron enviados como los profetas
y la ley y todos aquellos hombres de Dios. Cuánto más a Jesucristo, que ahora Él mismo en carne, hecho carne, nos trajo la salvación y la consumó en una cruz. No nos vamos a deslizar desde aquel lugar donde está nuestra provisión. Entonces, por esta razón, por cuanto no hemos atendido, por esta razón, vemos tantos quiebres financieros en familias cristianas. Por esta misma razón Dios ha sido muchas veces culpabilizado, ridiculizado por los enemigos de la fe. ¿Por qué? Porque cuestionando su palabra, por causa de nuestra conducta, cuestionan su palabra, cuando la realidad de nuestros quiebres, fracasos y sufrimientos fue por habernos relajado en atender y gestionar con diligencia su palabra, lo que provocó el deslizamiento y la inevitable caída de su gracia. Cuando tú descuidas lo que has oído, lo inevitable es la caída de su gracia. Y el que cae de su gracia queda expuesto a todo este sistema perverso. Amados, el día de hoy no descuidemos una salvación tan grande. Dios habiéndonos anunciado, amado, Dios habiéndonos exhortado, Dios habiéndonos advertido. El texto, el capítulo 1 de Hebreos, ¿cómo comencé? Capítulo 1, verso 1. Dios habiéndonos hablado en otro tiempo, habiendo hablado a nuestros padres, ¿cierto? Por los profetas, ¿cierto? Y por todo lo que Él envió, ahora nos ha hablado por su Hijo. A ti y a mí, Dios nos ha hablado por su Hijo. Dios nos ha hablado por los profetas también. Y hemos escuchado su voz. Amado, lo que hoy tú puedas estar viviendo es consecuencia de lo que dejaste de oír, y lo que estás viviendo es lo que pudiste oír y lo gestionaste con responsabilidad. Yo el día de hoy, amado, quiero mover tu corazón a esto, a la diligencia, al revisar los contenidos de las cosas que tú estás practicando en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tus finanzas, para que la salvación integral dentro de tu casa esté llenando, esté saturando tu hogar de gozo, de felicidad. Que todos los que puedan verte a ti puedan inspirarse en lo que tú estás haciendo y te puedan preguntar, porque tú pareces intocable con lo que está sucediendo. Allí tenemos una muy buena plataforma. El día que a ti te preguntan, oye, yo a ti no te veo desesperado, yo te veo feliz, yo te veo que tú tienes todo bajo control. ¿Qué sucede contigo? Esa es una plataforma para poder acallar las voces de tantos que cuestionan a Dios por aquellos que no han sido diligentes en honrar la reputación de nuestro Dios. Amado, ¿cómo podríamos descuidar una salvación tan grande? Si Cristo para dártela, vuelvo a repetirte, si Cristo para dártela tuvo que despojarse de su dignidad celestial para venir a esta tierra y hacerse un hombre como tú y como yo. Aquel que se sacó su corona, sus vestidos, y se humanó y se humilló a tu condición y a mi condición. ¿Cómo vamos a escapar si despreciamos tan tremendo acto de generosidad, de misericordia y de amor hacia ti y hacia mí? No, amado, no vamos a escapar. Si tú y yo pisoteamos la sangre de Cristo, nada nos va a salvar de lo que viene a futuro. Amado, esto, y no quiero ser alarmista, pero debo exhortarte. Esto que está sucediendo, esto es la sinopsis de lo que viene más adelante. Este es un mínimo de información de lo que vendrá muy pronto. Y en ese tiempo, tú vas a tener que estar preparado. Si nos pudimos preparar para esto, que ha afectado al mundo entero, el mundo entero será afectado en unos pocos años más. Y tú vas a ver cómo la iglesia, que ha gestionado bien lo que ha oído y que ha guardado esta salvación tan grande con celo, con temor y temblor, tú vas a ver cómo la gloria de Dios guarda, protege, sustenta y glorifica esa casa.
esa casa tienes que ser tú. Esa casa debo ser yo. Por eso en esta hora, amado, yo quiero orar por ti. Porque sé que todos no lo han hecho bien. Y lo sabemos. Todos no lo han hecho bien. Pero estamos aquí con estas enseñanzas. Estamos fortaleciendo tu vida. Te estamos dando lineamientos. Con estas enseñanzas te estamos dando los pasos a seguir. Con estas enseñanzas te estamos diciendo, este es el camino. Este no es el camino. Este es el camino. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Ninguno de nosotros, ni uno de nosotros, puede decir que Dios no ha hablado. Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Acompáñame a esta oración, por favor. Padre, yo te doy gracias en este día. Señor, tú nos has enseñado, Padre, por medio de tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, tantas veces y de tantas maneras. Hoy es el tiempo de escuchar a tiempo. Señor, permite que todos aquellos que el día de hoy estuvieron sentados en sus hogares, Señor, tan concentrados en escuchar esta tu palabra, Señor, que ellos puedan escuchar la voz detrás de la voz, que escuchen a tu Espíritu, Señor, instruyendo sus vidas, porque hoy, Señor, en el preludio de lo que será el tiempo futuro, hoy, Señor, esto ha sido una sinopsis de lo que vamos a vivir en algunos pocos años, y en algunos no se puede repetir la historia de hoy. Señor, debemos llegar equipados, debemos llegar totalmente informados por tu palabra, habiendo gestionado toda esta exhortación con mucha dedicación, con mucha atención. Señor, yo bendigo cada ministro, cada padre. Señor, yo responsabilizo a cada padre en esta hora por medio de esta oración. Señor, que no se descuiden, que estén atentos para que nunca más haya un desliz como el que ha habido en algunos hogares hoy. Señor, y aquellos que han estado firmes, que sirvan de ejemplo para muchos, que sean de fortaleza, que sean de testimonio, Señor, que sean de grandeza, Señor, que sea de inversión en otros, para que otros crean, Señor, que tu palabra es fiel y digna de ser creída y digna de ser vivida como la hemos vivido en este tiempo. Señor, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a los débiles en la fe, bendigo a aquellos que son inconstantes, bendigo a aquellos que son, Señor, muy, muy inconstantes, aquellos, Señor, que no son rigurosos en sus vidas. Yo te pido por ellos, Señor. Yo sé que tú los amas tanto como nos amas, Señor, a los que hemos sido, Señor, radicales y nos hemos apartado de todo. Señor, guarda a todo aquel que tiene que gestionar una vida en perfección delante de ti. Nosotros le infundimos aliento, le infundimos grandeza, le infundimos el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que el fuego de tu gracia venga a través de tu palabra sobre esa persona, sobre ese varón, sobre esa esposa que está agendada a su vida, y que todo su hogar sea guardado por el poder de tu palabra, de tu enseñanza. Señor, gracia abundante, paz gloriosa sobre cada uno de tus hijos. Yo lo declaro en esta hora. Y también oramos, Señor, por todos aquellos que son fieles administradores de lo que tú les provees, y fieles también, Señor, y generosos para sostener, Señor, todo este ministerio. Gracias por sus ofrendas, por sus diezmos y por sus primicias. Les bendecimos su mesa, su despensa, su salud, Señor, y todo su trabajo por causa de su generosidad y de tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, sean bendecidos. Que toda fortaleza, que toda gracia, que todo poder, esta palabra les pueda otorgar, para que de aquí en más, toda vuestra vida sea la expresión real y gloriosa de la grandeza de Dios. Que la gracia y la paz abundante de Cristo sean en sus vidas
hoy y siempre. Les amo en Cristo Jesús. Eres bienvenido aquí. La casa es tuya, ven a habitar. Me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, trae tu palabra, haz llover, te queremos oír, te queremos oír. Es tu casa, disponemos todo para ti, Jesús. Esa casa es tu casa, disponemos todo para ti, Jesús.